En Radio Tudela es Radio y Sonora FM, personajes y curiosidades de Tudela y la Ribera, con Santi Lorente. Que mais tem de acontecer no mundo para inverter o teu coração para mim? Que quantidade de lágrimas devo deixar cair? Que flor tem que nascer para ganhar o teu amor? Por esse amor, meu Deus, eu faço tudo. Declamo os poemas mais lindos do universo. A ver si te convenzo. Una semana más damos inicio a una sección que se llama Personajes y Curiosidades de Tudela y la Ribera. Y quien está detrás de ella es Santi Lorente. Muy buenos días, Santi. Buenos días, Paul. Antes de entrar en harina, bueno, continuamos viéndote con las presentaciones de El Chef, que estamos viendo que, bueno, pues que te estás recorriendo Navarra, País Vasco, La Rioja, creo que próximamente también, en fin. Sí, ahí estamos y bueno, hasta por lo menos hasta finales, mediados de diciembre vamos a estar haciendo presentaciones y bueno, las que vengan viniendo si se puede, pues seguiremos haciendo. A mí la editorial lo que me dice es que esto no acaba más que empezar, o sea que bueno, un poco de miedo me está dando, pero vamos bien, de momento bien. La sección de momento se puede seguir realizando y hoy, ¿cuál es el asunto que vas a querer tratar? Bueno, pues hoy es un tema que ya sabes lo que hablamos sobre el monasterio de Fitero, pues a base de ese tema, la semana pasada estuve en Cintruénigo y algo ya me habían dicho, que habían visto el programa y tal, que lo habían... Pues el tema de la excomunión de los de Cintruénigo, que yo sabía algo, que vi y que leí, que creo además que te comenté en alguno de los programas, pues al final ha acabado en mis manos pues un documento, un libro, que se editó en el 2021, que es La excomunión de Cintruénigo en el año 1486, que me ha llamado poderosamente la atención y que es una historia muy bonita y que he venido a contarla, porque es un libro que lo escribieron Faustino León y Alfonso Rincón en el 2021 y además está dedicado a Serafino Olcoz Yanguas, que es un hombre importante en la búsqueda de la historia de Fitero y de Cintruénigo, y que por motivos de que murió pues no pudo estar, y se lo dedicaron tanto Faustino como Alfonso. Entonces he traído un resumen muy pequeño de lo que es este libro, sobre todo porque refleja una de las cuestiones más importantes que van a pasar en esos pueblos fronterizos que son Corella, Cintruénigo, Fitero, y es los grandes problemas y las grandes luchas con el tema del agua. Ese es este libro y esto va a ser en principio la clave de este libro, de la excomunión, pero lo voy a contar. Bueno, ¿de qué va esto? Esto va de que el agua del río Arama es uno de los temas que aparecen dentro de él. Es el origen principal de la mayoría de los conflictos de estos pueblos fronterizos, ¿no? Estamos hablando de un Cintruénigo del siglo XV, estamos hablando de que empieza una queja del monasterio de Fitero en el año 1416 por temas relacionados con el agua, y luego las bulas papales que se van a ejercer en el año 1486 y la excomunión de ese pueblo y de la villa de Cintruénigo, que es alucinante. El proceso de excomunión, que yo lo voy a contar de forma muy resumida, y luego, para final, una bula papal de absolución de los cirboneros, ¿no? Pues vamos con ello, vamos con esta curiosidad y esta historia, en este caso en la cuenca de la Lama, se podría determinar así. Adelante. Sí, bueno, en el año hay que empezar primero con los antecedentes, que son, bueno, esto es prácticamente conocido por todo el mundo, y es que en el año 1128 Alfonso I el Batallador, como agradecimiento por lo que es la colaboración en la conquista del Valle del Ebro y también del Valle de la Lama, concede a un conde, a su primo, conocido porque es el conquistador de Tudela, a Rotondo Uperche, no solamente el señorío de Tudela, sino también el señorío de la villa y castillo de Corella y teniente de Zaragoza. Pero no solamente a este, que es un normando, sino también a otro noble normando, que es ni más ni menos que Gautier de Huitville, que es el que va a ser el señor de Cintruénigo, ¿no? Bueno, pues en esta concesión a Gautier de Huitville no solamente es el pueblo de la villa de Cintruénigo, sino que también establece el aprovechamiento de las aguas del río Alama y que va a favorecer a los ciudadanos de Cintruénigo y también de Corella. Entonces, en esa concesión, Alfonso I el Batallador les dice a los de Cintruénigo: los 5 primeros días del mes
para Cintrónigo el agua, los 5 siguientes para Corella y los 20 restantes, la mitad a Corella y a derivar por un río que abrieron, que se llamó el río Cañete, ¿no? Bueno, también en aquel momento Alfonso el Batallador da a Fortún López de Autol derechos de agua. Bueno, pero empezarán todas las hostilidades entre Corella y Alfaro, entre Cintruénigo, empezarán grandes hostilidades que durarán siglos. Y en el año 1376, se han pasado ya cerca de 200 años de la conquista. Eso te estaba diciendo. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues que en esas hostilidades, al final Castilla y Navarra, los reinos de Castilla y de Navarra y de Aragón, pues tienen que llegar a un acuerdo. Un acuerdo que va a ser vigente 600 años, que se dice pronto, porque esto va a estar vigente hasta julio de 1952. Es un acuerdo que en 1952, ni más ni menos que Alfaro, lo que hace es renunciar mediante una compensación económica a los 12 días de su turno de derecho de agua, ¿no? Del río de la Lama. Entonces van a 6 para Cintruénigo y 6 para Corella. Este es el Cintruénigo del siglo XV en el que nos encontramos, ese pueblo fronterizo que había sufrido grandes daños, saqueos por las tropas castellanas en tiempos de guerra y en tiempos de paz por sus vecinos de Alfaro. La villa se defendía durante el siglo XIV y el siglo XV, la villa se defendía noche y día, o sea, no había descanso, era la frontera, ¿no? Bueno, pues en el siglo XV Cintruénigo tiene alrededor de 200 personas, 200 vecinos que van a llegar a los 350 en el momento de la bula, y también adscrito a la... Cintruénigo sigue manteniendo que está adscrito a la corona de Navarra, ¿no? En aquel momento quien está reinando es Carlos III el Noble. Y Carlos III el Noble hace una cosa que es la institucionalización del Principado de Viana. En ese momento, ¿no? Al igual que Castilla y León habían institucionalizado lo que ahora conocemos como Principado de Asturias, en Aragón estaba también el Principado, yo me acuerdo ahora de una ciudad de la costa de Catalana. Ajá. Y luego estaba el Principado en Francia y en Inglaterra, pues al estilo de la mayoría de los reinos europeos. Carlos III, el Noble, el que construye el castillo de Olite y reconstruye el castillo de Tudela, el que le da el título a Tudela de ciudad, este hombre instituye el Principado de Viana y dota al Principado de Viana de las ciudades y las villas de Cintruénigo y Corella. O sea que entran dentro de la... y se las da a su nieto, Carlos, que es hijo de Blanca de Navarra, ¿no? Esa dote se la da a su nieto. ¿Qué va a ocurrir? Que las luchas por parte de Aragón y Castilla por anexionarse a Navarra afectarán de tal manera a Cintruénigo, bueno, que Cintruénigo tendrá que estar peleando continuamente diciendo que son adscritos a Navarra, que incluso después de la conquista de Navarra de 1512, en el 1527 van a seguir luchando por eso, por esa adscripción a Navarra, porque va a haber muchos problemas, ¿no? Bueno, creo que es Carlos I, el emperador, el que tiene que firmar, atestiguar de nuevo que sí, que Cintruénigo es parte de Navarra, etc. Por esas peleas y tal. Claro, y esas peleas que no era solamente pertenecieron a Navarra, sino a sus derechos de agua, que eran importantes. Que es lo que en alguna ocasión ya nos habías comentado en algún capítulo, lo que son las luchas por el agua y además en comunidades diferentes en estos momentos. Eso es que en aquel momento, fíjate, ya no solamente era que han pertenecido a reinos y que estaban en reinos... comunidades llamamos ahora, pero antes eran reinos. Claro. Eso es, pero es que además quien mandaba mucho también era la Iglesia. Y Cintruénigo tiene que andar muchas veces perteneciendo a la diócesis de Tarazona o a la diócesis de Calahorra, dependiendo también de dónde iban, digamos, los vientos en el monasterio de Fitero, que mandaba mucho en aquel tiempo, ¿no? Entonces, aquí viene el problema. Hay una queja por parte del monasterio de Fitero en el año 1416. En el archivo municipal de Cintruénigo existe un documento que se titula Queja del monasterio de Fitero contra la villa de Cintruénigo por haber querido matar a Bertol, un donado. ¿Qué es un donado? Un vecino que se ha metido a ser vasallo del monasterio, pero que no es fraile, pero que es como si fuera parte de la comunidad, y a otro criado de dicho monasterio. Bueno, esta es la primera queja que sale. La excomunión va a llegar en el año 1486, pero antes de la excomunión, de 1416 hasta 1475, es cuando empieza ya un documento que existe en el Archivo General de Navarra, y en 1475 ya se constata en ese documento que se inicia un proceso de excomunión contra los de Cintruénigo, por causa de que robaron... Atención, porque esto es lo que sorprende. En el proceso de excomunión se habla de que robaron 1000 cabezas de ganado del Real Monasterio de Fitero y porque mataron a un hombre de Fitero. Bueno, el proceso de excomunión es iniciado, según aparece en la firma del archivo, por el Papa Sixto III, a petición del abad del monasterio, que era Fray Don Miguel de Peralta. Y el obispo que hace de director de todo el proceso es ni más ni menos que el obispo de Calahorra, elegido como juez apostólico por el propio
abad del monasterio de Fitero, ¿no? Se acusa a personas de Cintruénigo de robo y violencia contra el monasterio. Dice que roban y destruyen iglesias, monasterios y objetos de culto. Y se dice también que también se va a excomulgar a las localidades que den cobijo a los malhechores. Se da una relación de encausados y de excomulgados. Entre ellos aparecen en la primera lista 76 vecinos de Cintruénigo. Madre mía. Pero al final acabarán siendo condenados 83. No acaba ahí la historia, sino que no es que encabece la lista cualquier ciudadano de a pie, por decirlo de alguna manera, del entonces Cintruénigo, ¿no? de este siglo XV, sino que aparecen el procurador Bernal, los jurados Andrés y Criem de Falces, Juan Sánchez y Miguel de Larraz. Es decir, personas preeminentes de Cintruénigo. Pudientes, ¿no? Estamos hablando de personas pudientes que te... Eso es, pero fíjate de que les acusan de destruir iglesias, claro, pero no acusan a un malhechor, por decirlo, probado, ¿no? Sino que acusan a gente importante. Entonces, ¿qué está ocurriendo? La gran pregunta es del robo de los 1000 ganados de cabeza, de las 1000 cabezas de ganado, es que hacían los 550 habitantes de Fitero, mientras los 80 cirboneros iban allí y se llevaban el ganado y dicen que mataban a un vecino, ¿no? Esto es la gran pregunta de ese proceso, que cuando te lo lees dices, pero bueno, esto... Entonces, según se relata en el proceso... ¿Qué quieres decir? Que mientras se robaba todas esas cabezas de ganado, claro, o sea, no se roban en un día o no es tan fácil de ver, pues cómo se ha permitido que los de Fitero, que eran más en esa época, ¿no? En población, permitían que los 80 de Cintruénigo lo robaran. Sí, y además es que, bueno, y el relato luego del proceso, los hechos que se relatan en el proceso, dice que ante el propio abad, es el propio abad del monasterio de Fitero el testigo, y los monjes y vasallos del monasterio de Fitero. Y que incluso el propio abad tuvo que huir porque dice que porque los asaltadores pretendían asesinarlo, ¿no? Bueno, esto es lo que aparece ahí, que no contento, el procurador del proceso, el obispo de Calahorra, con la exposición de los grandes hechos y las solicitudes comunión de las personas listadas, dice que solicita la aplicación de la excomunión a toda la villa de Cintruénigo, porque dicen que han dado cobijo a los malhechores, a esos 350 vecinos, ¿no? Bueno, pues la sentencia fue la excomunión de los autores materiales de los hechos y así como todo Cintruénigo por dar cobijo a los malhechores. Se comunicó, aquí viene también ya las consecuencias de aquello, porque se comunica a todas las localidades cercanas, Tudela, Tarazona, Calahorra, Alfaro, Corella, Cascante, a deanes, a chantres y a canónigos, que no den oficio religioso alguno a ningún cirbonero, ¿no? Y además se amplió la difusión, la divulgación de la bula de excomunión a todos los reinos cristianos, a Castilla, León, Aragón, para que todo el mundo supiera lo que había ocurrido. Y, bueno, esto es lo que va a ser, y es, fíjate, 1416, todo un proceso que se alarga hasta el 14 de julio de 1800, que es cuando se firma ya había caído Sixto XIII, había muerto ya, y bueno, se firma la sentencia y el final del proceso de excomunión con la rúbrica del decano de Calahorra, y en el segundo año ya del que es papa en aquel momento, que es Inocencio III. Bueno, las bulas de excomunión que se declara a los en las bulas de excomunión, en la bula de excomunión, perdón, se declara a los de Cintruénigo delincuentes, forzadores, molestadores, robadores, perturbadores y malhechores. O sea, terrible la fama que les cayó. Pero esta bula de excomunión va a durar 4 meses, porque inmediatamente, el 15 de noviembre de 1486, el Papa Inocencio VIII firma una bula de absolución, habiendo recibido las súplicas de los de Cintruénigo, y además, y aquí viene lo más importante y ya lo aclaratorio, dice, y además se les concede las peticiones de derechos de aguas. O sea, les absuelven de la excomunión y les conceden las peticiones de derechos de agua. Es decir, se abre una nueva acequia, que parece ser la del río Cañete, que iba para Corella, pues se abre un ramal para Cintruénigo, ¿no? Y aparece el agua, por fin, aparece el agua como causante del pleito, y en lo que se detecta en la bula de absolución, que aparece clarísimo, es la falsa acusación, ya que todo viene dado por el tema del riego. Y sin esperar el descargo del monasterio de Fitero, el Papa absuelve a la villa de Cintruénigo y comunica a la diócesis de Tarazona, diciendo claramente que Cintruénigo no puede ser juzgada, entre otras cosas, venía el mal de hecho del proceso, porque Cintruénigo pertenecía a la jurisdicción de Tarazona y nunca podría haber sido juzgado por un obispo en Calahorra. Bueno, pues esto es lo que aconteció, y esto es lo que supuso un tema que yo el otro día, cuando estaba haciendo la presentación del libro en Cintruénigo en la biblioteca, les comenté, ¿no? que me resultaba muy anecdótico, ¿no? Que me resultaba atrayente todo lo que había ocurrido con el tema del agua, con el monasterio, y le dije, ya sabéis que vosotros fuisteis excomulgados, y en Cintruénigo esto lo asume todo el mundo. Todo el mundo sabe y conoce la historia. Y bueno, yo creo que es una historia menos conocida en el resto de la Ribera, pero que
pero que es muy interesante, ¿no? Bueno, pues si quieren tener más información sobre este asunto, como siempre Santi Lorente pues se informa de buenas fuentes y en esta ocasión ha querido destacar la obra La excomunión de Cintruénigo en 1486 de Faustino León y Alfonso Rincón, que estuvo dedicado al fiterano Serafín Olcoz. Serafín Olcoz, un historiador también, con mucha curiosidad, se podría decir así. Este libro, en la parte final, lo que dice es lo siguiente: el agua del río Alhama ha sido a lo largo de los siglos fuente de importantes conflictos bélicos y jurídicos en Cintruénigo, siglos enfrentados con todos los pueblos colindantes por donde el Alhama deja su rastro, con Fitero y su monasterio, con Corella y sobre todo con Alfaro, siglos de interminables y ruinosos pleitos demandando para los de Cintruénigo un uso más equitativo del agua de la Alhama, que conllevó también ríos de sangre y hasta una excomunión para los de la villa en 1486 a propuesta del monasterio de Fitero por robo y asesinato. Esta sentencia se ejecutó con la misma urgencia con la que fue anulada 4 meses después por el Papa Inocencio VIII, y nos lo ha querido acercar Santi Lorente en esta curiosidad y en esta historia de la Ribera de Navarra, que lo que tuvo que ser en ese momento, ¿no? O sea, es que hasta el Papa, estamos hablando que no es baladí. Es que es importantísimo, porque fíjate el peso que tenía el monasterio de Fitero. El monasterio de Fitero tiene un peso increíble, era el primer monasterio cisterciense en los reinos de España, ¿no? Entonces, aquí hay un peso, estamos hablando de reinos como Castilla, que es que muchos pleitos, los pleitos entre Castilla y Navarra se tienen que dirimir, intermediar en Inglaterra, Enrique IV, etcétera, ¿no? Vamos, aquí hay un peso, y claro, el papado pues tiene que intervenir, es normal. Pues la semana que viene seguiremos aprendiendo. Hoy lo hemos hecho desde la agencia de viajes con Alma Viajes, que pues como siempre los viajes tienen muchas historias y así que seguiremos aprendiendo. Muchas gracias, Santi, y hasta la semana que viene. Gracias a ti, Paul, hasta la semana que viene. En Radio Tudela es Radio y Sonora FM, personajes y curiosidades de Tudela y la Ribera, con Santi Lorente. Que mais tem de acontecer no mundo para inverter o teu coração para mim? Que quantidade de lágrimas devo deixar cair? Que flor tem que nascer para ganhar o teu amor? Por esse amor, meu Deus, eu faço tudo. Declamo os poemas mais lindos do universo. A ver se te convenço que a minha alma nasceu para ti. Será preciso